Imagina que estás en tu casa y es uno de los días más calurosos del verano. Te mueres por darte una ducha con agua fría, así que vas al baño, abres el caño y ¡pam! En lugar de agua cristalina comienza a caer un chorro espeso, viscoso, ennegrecido, con un olor a combustible tan concentrado que te perfora hasta los pulmones. Luego descubres que sucede lo mismo en todo tu barrio. No hay dónde conseguir agua limpia. Esa sustancia tóxica es lo único que tendrás para beber y cocinar tus alimentos. Suena como una de esas situaciones ficticias en las que te preguntan ¿qué harías para salir del problema? Pero esta es una realidad que afecta a miles de peruanas y peruanos desde hace décadas. Y no te estamos floreando. En este episodio de la segunda temporada del podcast Que no te floreen, vamos a hablar sobre las manchas del petróleo. Por todos lados hay mucho bla 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 y en los discursos disfrazan la verdad. Alerta, despierta, no te dejes florear más. Hasta mayo de 2023 se han derramado 87,000 barriles de petróleo en la costa, sierra y selva de Perú, según una nueva investigación de Oxfam. Estamos hablando de casi 14 millones de litros. Y por si esto no suena lo suficientemente alarmante, basta con recordar la grave contaminación que implica para nuestra flora y fauna y sobre todo para la salud de las personas que viven cerca de las zonas impactadas por estos derrames. ¿Saben cuánto dinero se necesita para remediar todo el daño provocado? 34,100 millones de soles. ¿A quién o a quiénes les toca asumir ese gasto? No se sabe. Por supuesto, todos esos millones de litros de petróleo no emergen mágicamente como manantiales. ¿Quiénes son los principales responsables de todo ese petróleo derramado? ¿Y qué están haciendo nuestras autoridades para impedir que esto se siga repitiendo año tras año sin parar? Para ayudarnos a profundizar más sobre esta problemática, tenemos como invitada a Alexa Vélez, editora general de Mongabay Latam y coautora de la serie de investigación Manchados por el Petróleo. Bienvenida a Que no te floreen, Alexa. Un gusto estar en este espacio. Alexa, ¿cuáles consideras que son las principales causas de los derrames petroleros? ¿Cuán cierto es que las mismas comunidades son las que los provocan? Bueno, en nuestra experiencia, por lo que hemos podido analizar, por las bases de datos que hemos logrado construir, en base a los datos que también hemos tenido acceso desde el Estado, que nunca son completos, por cierto, podemos decir que las causas frecuentes es la fuga de las tuberías, algo que hemos visto muchísimo en los últimos años en los derrames, sobre todo en Loreto, el rebose de los tanques y también la mala disposición de residuos peligrosos. Esas son las tres principales razones, ¿no? Y me preguntabas de las... Sobre las comunidades, normalmente se dice sí, pero son ahí más comunidades quienes provocan este tipo de daños en las tuberías, por ejemplo. ¿Es cierto eso? ¿Hay alguna evidencia? Es algo que siempre nos ha llamado la atención. Hubo un momento a partir del 2016-2017, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo sí me acuerdo que en la cobertura de Mongabay era constante de que había derrames todo el tiempo. Y siempre el problema era que la tubería tenía problemas, tenía averías, había un problema en la infraestructura, luego se supo que la tubería no le estaban dando, hasta ahora no le dan el mantenimiento adecuado, es una infraestructura muy vieja, ¿no? Y luego en los últimos derrames, cada vez que ha habido un derrame, Petroperú dice vandalización. Alguien ha roto la tubería, ¿no? Pero lo cierto es que no hay ninguna evidencia para que decir que las comunidades lo han hecho, ¿no? Yo diría que hay algo que hay que tomar en cuenta es que los derrames también crearon como una economía perversa, ¿no? En el sentido de que había muchas empresas que querían hacer los trabajos de limpieza también, ¿no? Y recuerdo en el 2017, el Congreso hace como un informe y logra establecer que muchas de estas empresas, por ejemplo, se habían creado 5 meses antes de un derrame, 6 meses, no tenían experiencia y el Estado las estaba contratando. Y cuando le preguntaron al Estado por qué las contratas, dijeron, bueno, es que estábamos en una emergencia, teníamos que contratar a los primeros que aparecieran, ¿no? Entonces sí se creó como toda esta economía complicada que yo creo que podría, no digo que está detrás, pero diría que es un factor que hay que tomar en cuenta. Pero sin lugar a dudas, hasta el momento, ninguna evidencia que haya señalado que un líder indígena, alguien de una comunidad haya estado involucrado. Al contrario, ¿no? Suelen ser los más afectados.
En la investigación de Mongabay mencionan que hay lotes petroleros en territorios indígenas y hasta áreas protegidas. ¿Eso es legal? ¿Dónde queda el derecho a la consulta previa? Sí, eso fue una de las cosas más impresionantes de esa investigación porque hicimos este ejercicio de, bueno, veamos cuántos lotes petroleros hay sobre comunidades indígenas, ¿no? Y la verdad te digo honestamente como editora dije, bueno, debe haber como algunos, ¿no? Serán como unos 100, ¿no? Y en eso era como 1001 lotes petroleros que se superponen con 1001 territorios indígenas, que es muchísimo. Y de esos 1001 territorios indígenas, en el caso de 670, la superposición es al 100%. ¿Esto es legal? Es legal. Es completamente legal porque según la norma no existe ninguna restricción. Es decir, tú eres dueño del suelo, pero no del subsuelo. Bajo esta idea, igualmente, por ejemplo, cuando se crean las reservas indígenas para Piasi, tienen todos los, digamos, las palabras correctas en la norma, de territorio intangible para protegerlos, etc. Hasta que te ponen una lineecita en la que te dicen, a menos que encontremos algo que sea de interés nacional. Entonces siempre tenemos ese huequito abierto en el cual, si es que hay petróleo en tu territorio, pues yo puedo entrar y explotar, ¿no? Ahora, el problema es que no se trata de decir tampoco como no a las actividades petroleras, no a la minería. El problema es que no se está haciendo bien, no se está fiscalizando bien y no se está sancionando a quienes no lo están haciendo bien. ¿Y sobre la consulta previa, ha habido algún proceso? ¿Se está respetando? El problema de la consulta previa, diría, es, bueno, se han hecho muy poquitas en los últimos años y siempre hay cuestionamientos a la manera como se han aplicado. Pero en el caso, por ejemplo, de la industria petrolera, la consulta previa aplica para cuando va a empezar una operación petrolera. O sea, cuando ya salió el decreto supremo para la firma del contrato. Ahora, ¿debería haber consulta previa cuando es un lote nuevo? Yo considero que debería haber consulta previa, considerando que soy una comunidad indígena, tengo aquí en mi territorio pasivos ambientales que no se han limpiado en 50 años y me quieren poner un nuevo lote, deberían preguntarme si estoy dispuesta a seguir acumulando piscinas con contaminación, ¿no? En Mongabay han descubierto cientos de historias sobre derrames petroleros y su impacto en comunidades indígenas. ¿Cuáles son los factores comunes que se repiten en todos los casos? Uno de ellos es, por ejemplo, que siempre el proceso de limpieza, los trabajos de limpieza son lentísimos y nunca son de la mejor calidad. Y lo decimos porque normalmente pasa un tiempo y las comunidades se están quejando. Pasan meses o un año y llega un periodista, un líder, pone un palito en la tierra y sale petróleo, sigue saliendo agua contaminada. Después que no se logra contener a tiempo estos derrames y que termina afectando a ríos, termina afectando a quebradas. Lo otro es que llega Petroperú y dice no somos los responsables, porque en muchos casos, ¿no es cierto?, es la infraestructura del Estado, del oleoducto, y dicen bueno, no somos los responsables, alguien hizo un hueco. Pero sin embargo estamos hablando de una tubería que está como súper desgastada, sin mantenimiento. Y lo otro que a mí me parece siempre muy interesante es que cada vez que hay un derrame y se termina empezando a negociar con las comunidades te dicen sí, queremos que remedien, sí queremos que indemnicen, pero además empiezan a sacar a colación temas que son, digamos, obligaciones del Estado. Temas de salud pública, temas de educación, temas de trabajo, y ahí te das cuenta que son comunidades que viven en un completo abandono. ¿Cuándo le prestamos atención? Cuando hay una emergencia en su territorio, ¿no? Desde que hicieron la cobertura de estos casos que nos estás contando hasta el día de hoy, ¿ha cambiado algo la situación de estas comunidades afectadas? No, no ha cambiado en nada, ¿no? Los derrames se producen cada cierto tiempo, los pasivos ambientales nunca se han remediado en el Perú y son más de 3000 pasivos ambientales. ¿Qué ha cambiado de parte de las comunidades? Que son más conscientes del problema que tienen, ¿no? Sobre todo en Loreto, donde han ocurrido muchísimos de estos derrames, están mejor organizadas, han creado sus propios monitores indígenas, y algo que yo destaco es que fue el caso del lote 192, los monitores jugaron un papel clave para poder detectar todos los puntos de petróleo que tendría que reparar Luzpetrol y que sin embargo al final no quiere reparar porque no les conviene, no las terminan reconociendo, ¿no? Pero por lo menos hoy sí los monitores se pueden decir, en este lugar he llegado con mi celular, he georreferenciado el punto, y luego puede ir OEFA o puede ir el Estado para corroborar que esos puntos detectados existen. Bueno, hablando del tema de remediación, ¿es posible que se pueda remediar todo el daño a la salud y la contaminación ocasionada por los derrames? ¿Cuánto tiempo se necesitaría para remediar y recuperar la flora y fauna perdida por ellos? Bueno, te digo que es una pregunta que también nosotros nos hacemos. En la experiencia que tenemos cubriendo distintos temas, sobre todo se me viene a la mente los casos de derrames de petróleo en los océanos. Es complicadísimo, es muy difícil. Recuerdo cuando fue el derrame de Repsol en la costa peruana y llegaron unos expertos y ellos habían trabajado en la limpieza de uno de los más grandes derrames de petróleo en el Golfo de México, que es el Deepwater. Y ellos dijeron,
así empiecen a trabajar sin parar desde que ocurrió el derrame, que no ocurre, hasta el 2050 sin parar, no van a haber podido limpiar todo el impacto de un derrame de esas proporciones. Es complicadísimo. Entonces, además, una cosa es que puedas limpiar y otra cosa es que ese ecosistema se logre recuperar. Un ejemplo que me parece interesante de mencionar, que no es petróleo, lo que pasa con la minería ilegal en La Pampa, por ejemplo. Un grupo de científicos han estado evaluando toda la zona de La Pampa, todas las piscinas que ha dejado la minería ilegal con mercurio. Entonces, a simple vista ves que en algunas zonas empieza a aparecer vegetación, tienes peces viviendo en las pozas y cuando haces la medición, los niveles de mercurio son altísimos. Entonces, es realmente una recuperación. Hay quienes dicen, no, hay que dejar que la propia naturaleza se recupere. ¿Se va a poder recuperar? O sea, ha pasado un tiempo y mira, ¿no? O sea, tienes peces con mercurio, vegetación contaminada, o sea, no. Y estoy hablando de la minería ilegal, y es mercurio, es distinto al petróleo, pero es un poco lo mismo. Ecosistema afectado, sea por temas como residuos tóxicos o la misma tala de un bosque, demora muchísimo, es un ecosistema prácticamente perdido, ¿no? ¿Hay alguna experiencia o caso en el que se haya logrado revertir los impactos de los derrames? La verdad es que yo tenga conocimiento, no. Mira, que yo pensaba que siempre el referente, porque que no se ha hecho mucho sobre la Amazonía, o al menos que no que nosotros hayamos conocido, en océanos, recuerdo que en Deepwater, por ejemplo, se metió tanta tecnología y dinero para recuperarlo. Y la idea era como, bueno, esa zona se está recuperando efectivamente. Y hace una semana o dos ha salido un paper analizando los arrecifes de coral de Deepwater y acaban de decir que siguen contaminados, ¿no? Y lo de Deepwater fue en el 2010, hace muchísimos años, ¿no? Entonces, quisiera decirte que sea una experiencia exitosa, pero no hemos escuchado de ella, ¿no? Además, pensando en una remediación que es costosísima, ¿no? Porque el Estado no logra finalmente determinar los responsables en el caso de la industria petrolera y ahora mismo para empezar a hacer una remediación en una de las comunidades que es José Olaya en Loreto, se va a gastar 9 millones de soles en un punto. Entonces es una locura, ¿no? No tenemos ni siquiera el presupuesto para poder hacerlo. En la investigación de Mongabay también hablan de impunidad de parte de las empresas que son responsables de estos derrames. ¿Qué estrategias suelen usar para que las empresas eviten pagar las multas? Yo diría que son dos cosas, ¿no? Una cosa que hemos visto es el apelar a este recurso de la liquidación, que lo hemos visto en el caso de Pluspetrol Norte y también con Maple Gas o Maple Gas. Bajo esta figura de liquidación, finalmente lo que pasa es que tú no terminas pagando tus multas, sanciones, etcétera, ¿no? O por otro lado, también lo que vemos es lo que pasó en el lote 192, las empresas no queriendo reconocer la cantidad de sitios impactados. No, yo he contabilizado que solo hay 100, pero sin embargo el Estado y las comunidades indígenas te dicen no, hay muchísimas más, ¿no? Y judicializas eso para conseguir que la reparación que tienes que hacer sea mucho menor, ¿no? Entonces diría que eso es algo que hemos notado y que destacaría, ¿no? Pero lo más crítico es finalmente lo de siempre, ¿no? Que Perú tiene más de 3.000 pasivos no remediados, que es una vergüenza, ¿no? ¿Y es cierto que las empresas prefieren judicializar las multas a tener que pagar la remediación? Mira, no puedo decir que todas las empresas recurren a eso. A veces cuando las multas son muy altas, ¿no? Pero hay que considerar algo bien interesante que nos ha dicho en dos oportunidades el relator de las Naciones Unidas que ve el tema de sustancias tóxicas. Él nos decía, finalmente las multas no son disuasivas porque las empresas saben que van a tener sus accidentes. Está en tu presupuesto. Entonces realmente que el Estado te multe, o pagas la multa o la judicializas y sigues adelante porque, que esto es importante, eso no restringe el que tú puedas volver, por ejemplo, a optar por otra concesión o explotar en otro punto, ¿no? El acumular procesos sancionadores y multas, no pasa nada, ¿no? La sanción es, te pongo una multa, ¿no? Y tú pagas la multa y sigues trabajando. Nunca es como que por tanta cantidad de multas acumuladas, por tantas afectaciones generadas, quedas inhabilitado para nunca más trabajar con el Estado peruano. No lo he visto. No he visto ninguna sanción de ese tipo en el Perú. Si me preguntas por qué, es por falta de control, porque se prioriza más el tema de los ingresos económicos por encima del bienestar a las comunidades, a los ecosistemas, etcétera, ¿no? Y en la investigación de Mongabay también abordaron otros países como Colombia, Ecuador y Bolivia. ¿Qué similitudes y diferencias hay en términos de contaminación de derrames en Perú con estos otros países? Es bien interesante porque cuando empezamos a hacer la investigación dijimos vamos a mapear todos los pasivos ambientales que hay en estos 4 países. Fue tortuoso conseguir la información, ¿no? De países que no te dan todos los datos, Bolivia es casi un agujero negro, en fin, logramos detectar alrededor de 4.200 pasivos en
entre los 4 países. ¿Pero qué detectamos en cada país? Que en cada país había como un grupo de impactos en el territorio del petróleo que llevaban muchos años en esos lugares, pero que sin embargo los estados no los estaban considerando como pasivos. Lo vimos en Bolivia, que había pozos abandonados, pero no lo consideraban pasivos. En Perú hicieron una diferencia para tratar de atender supuestamente más rápido los derrames en 4 cuencas, que son 171, que se consideran impactos no resueltos, no me acuerdo exactamente el término, pero están al margen también. En Colombia era alucinante, porque en Colombia hasta el año pasado no tenían regulados, legislados lo que eran los pasivos ambientales, recién lo han hecho, pero digamos que tenían una lista más o menos de los que eran los impactos también. Y en Ecuador igual tenían como una lista entre los pasivos y los otros impactos, ¿no? Hablando con expertos de algunos de los países nos decían qué país quiere al final seguir sumando más pasivos a su lista, ¿no? O sea, probablemente sea una manera de que tu lista de pasivos no siga aumentando y que tengas otro tipo de afectaciones que no van a tener toda la atención, porque por ley siempre los pasivos ambientales van a tener la mayor atención en términos de remediación. Atención entre comillas digo, ¿no? Porque como sabes, nosotros tenemos pasivos de hace más de un siglo, ¿no? O sea, mira Negritos es alucinante. Siguen los colegios con las pozas de petróleo y las piscinas y los gases, los niños en ese ambiente. Es trágico, ¿no? Y el año pasado dijo el Estado que empezaba a remediarse el año pasado, porque esos planes de remediación están aprobados. Pero sin embargo, hasta ahora no empieza, ya estamos en el 2024 y nos preguntamos cuándo van a empezar. ¿Qué se necesita para cambiar este panorama? Mira, son varias cosas. Uno es hay que mantenernos informados, ¿no? La información está, pero a veces no queremos ver lo que está pasando en territorio, ¿no? Estamos viviendo muy metidos en la ciudad y, claro, hay un derrame como el de Repsol que fue en la costa, en Ancón, y te debes acordar que fue como mediáticamente y a nivel regional fue como un escándalo, ¿no? Y decía, ¿escándalo? Los más de 470 derrames de los últimos 40 años en la Amazonía que nadie ve, ¿no? Entonces, empecemos por mirar, ¿no? Empecemos por mirar la afectación y luego nos toca exigirles a nuestras autoridades que hagan algo al respecto, ¿no? Diría que eso es lo que podemos hacer, pero no se está haciendo, no está ocurriendo, ¿no? Desde Mongabay tratamos de hacer distintos formatos para poder informar a distintos tipos de audiencia, ¿no? Y creo que vamos cumpliendo en ese sentido con nuestro rol. Y también tratamos de exigir y pedirles cuentas a las autoridades, pedir que abran sus datos, que haya mayor transparencia. Sin embargo, es hasta ahí que podemos llegar. Esta información luego puede ser tomada, ¿no? En algunos casos es interesante ver cómo las comunidades sí toman los datos que nosotros trabajamos y los utilizan para demandas, para exigirle, porque ellos mismos no tienen los datos, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, y desde la sociedad civil es generar incidencia, ¿no? Yo siempre digo, los periodistas generamos la información, las organizaciones ambientales o el activismo son los llamados a generar esa incidencia, tomar los datos y pedir que las autoridades rinden cuenta sobre eso, ¿no? Gracias por toda la información que nos estás compartiendo, Alexa. Voy a pedirte que te quedes unos minutos más para que nos acompañes a la sección de Antología de Mitos Petroleros, para que ya no nos floreen. La dinámica es la siguiente. Voy a leer 3 mitos que suelen estar relacionados a la problemática de los derrames petroleros y luego tú nos ayudarás a desmentirlos. ¿Lista? Vamos con el mito 1. Con el paso del tiempo, la propia naturaleza logra recuperarse del derrame por sí misma. ¿Esto es cierto? No tenemos ninguna evidencia al respecto, todo lo contrario. Lo que tenemos en el territorio peruano y sobre todo en la Amazonía es que lo que tiene la naturaleza es la acumulación de más de 3.000 pasivos de lo que ha ocurrido y del trabajo de la industria petrolera en los últimos años, ¿no? Vamos con el mito 2. Las empresas sí se hacen cargo de atender los derrames petroleros. Eso es muy interesante porque cuando tú ves los 3.170 pasivos ambientales que existen, el Estado no ha podido establecer a los responsables. Se hacen cargo. Recién el MINEM ha dicho que tiene idea de quiénes son los responsables de 11 de los 3.170. El resto, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes van a asumir los costos de remediar esos puntos? El Estado. Porque por ley, si es que el Estado no ha podido establecer quién hizo el derrame, quién fue el responsable, tomando en cuenta que por cada lote petrolero a veces pasan muchísimas empresas, si no lo pudiste establecer en el momento, es el Estado operando el que lo va a tener que cubrir. Y por otro lado, cuando hay derrames y se trata de ubicar los puntos afectados, las empresas siempre van a tratar de remediar la menor cantidad de puntos posibles, o decir que ellos no derramaron o que fue vandalización. El mito 3. Las personas que se oponen a la extracción del petróleo están en contra del desarrollo.
Yo diría que no. Yo creo que las personas están en contra de la forma como se hace esa extracción y esa explotación. Si es que llega una empresa a trabajar un área, hace la consulta previa, la comunidad está de acuerdo, recibe los beneficios por la explotación y cumple sobre todo con todos los compromisos del estudio de impacto ambiental, no contamina el espacio, reacciona a tiempo, que es así. O sea, una industria de esa envergadura es súper costoso el tener el dinero necesario para atender una emergencia, una eventualidad y para hacerlo de la manera correcta. Entonces diría que por ahí es donde van normalmente las demandas, ¿no? Y por otro lado, sí hay casos de algunas comunidades en algunos países donde han dicho no a la explotación petrolera y no por la idea de desarrollo, ¿no? Sino porque hay antecedentes que los lleva a decir, ok, en la consulta popular hemos decidido que no queremos minería, que no queremos petróleo, porque ya sabemos lo que pasa cuando se entra a extraer, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, Alexa. ¿Te gustaría dar algún tipo de mensaje o de conclusión a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo? Sí, lo único que me gustaría decir es que es importante empezar a discutir el tema de los combustibles fósiles, ¿no? Ahora mismo en esta conversación estamos hablando sobre el impacto petrolero, las multas, las sanciones, la remediación, pero nos toca ir ahora más allá. Pensemos ahora en la transición energética, en dejar los combustibles fósiles. Y también entonces no solo tenemos que exigirle al Estado, por un lado, oye, remedia lo que pasó de estos 40 años de contaminación petrolera, sino ahora, ¿qué estás haciendo, no? ¿Tienes compromisos que has asumido en 2030, 2050 para hacer una transición? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Tienes un plan ya? ¿Lo estás ejecutando? ¿Tenemos energía eólica, paneles solares? ¿Hemos acabado con la brecha de conexión eléctrica? No hemos acabado con esa brecha, ¿no? Tenemos un gran vacío en esa tarea pendiente y Perú se está quedando muy rezagado si nos comparamos con países como Chile, por ejemplo. Como hemos escuchado, las manchas de petróleo están tatuadas en nuestros lagos, ríos, bosques, fauna e incluso en el propio cuerpo de miles de peruanas y peruanos. Necesitamos mejores mecanismos de control y respuestas inmediatas por parte de las entidades responsables y el Estado para que el impacto a la salud y medio ambiente no se agraven más. Desde nuestros propios espacios también podemos estar vigilantes a estas situaciones. No esperemos estar ahogándonos en petróleo para reaccionar. Esto fue Que no te floreen, un podcast alternativo producido por Oxfam para derribar los mitos sobre la desigualdad. Si te gustó el programa, no dejes de compartirlo con tus colegas del trabajo, amigues, compas y familiares. Nos vemos en el siguiente episodio. Por todos lados hay mucho bla 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 y en los discursos disfrazan la verdad. Alerta, despierta, no te dejes